bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a responderos a todas las dudas que me hicisteis en mi cajita de preguntas de Instagram, que si no me seguís, seguidme porque realmente es como mi red social núcleo a partir de la que se expande todas mis redes sociales, incluyendo mi podcast. Y es que os pregunté ¿qué dudas teníais a raíz de una pregunta que me hizo un chico de qué medidas del estilo de vida puedo hacer para mejorar mi masa muscular? Entonces se me encendió una lucecita y dije, ostras, esta pregunta es buenísima. Voy a hacer una cajita de preguntas y que la gente me pregunte pues las inquietudes que tengan sobre la masa muscular y ojalá con mis respuestas consiga aclararles un poco más y que por tanto se animen en el caso de que todavía no les haya hecho el clic para darse cuenta que la masa muscular es nuestro seguro de vida, nuestro seguro de salud, o en el caso de que ya están empezando a hacer ejercicio, que tengan dudas sobre, oye, ¿cómo puedo optimizarme? ¿Cómo puedo mejorar, no estancarme? Etcétera. Entonces, partiendo de la base de que lo mejor siempre va a ser aquello que tú, la persona que me escuchas, puedas hacer, puedas disfrutar y puedas sostener en el tiempo, ¿vale? Porque yo te puedo decir teóricamente lo mejor es X y Z, pero si eso supone, uno, algo que no te gusta, dos, algo que no se adapta a tus gustos, estilo de vida, condición, o que te supone un problema extra y te supone un estrés, el ejercicio deja de tener ese fin positivo. Entonces, los consejos y las explicaciones que os voy a dar no van a ser para ese 1% que quiere llegar a la competición máxima del Olimpia a costa de no tener vida personal, estar 5 horas en el gimnasio, etc. ¿Vale? Esto va a ser para ganar salud, para asegurar una calidad de vida en donde tú llegues a los 80 años y no necesites ir en silla de ruedas, puedas ducharte solo, puedas comer solo, puedas agacharte si tienes que ponerte los zapatos, puedas dar un paseo con tus nietos o no nietos, con tus amigos, etc. Es decir, mi objetivo es que tengas una calidad muscular y una calidad ósea, porque el músculo y el hueso están en íntima relación, no solo anatómicamente, sino molecularmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el músculo y el hueso se comunican a través de diversos péptidos, de diversas hormonas, de diversas proteínas, que cuando tú tienes el hueso bien, el músculo está mejor, y cuando tienes el músculo mejor, el hueso está mejor. Entonces, eso es un poco la relación. Entonces, partiendo de que esta base va a ser para ganar salud y, por ende, el cuerpo va a ser una consecuencia positiva de ganar salud. Pero si tú solo te enfocas en cuerpo, 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 pierdes ese fondo de ostras, hasta que mi cuerpo tenga un beneficio y yo lo vea, tengo otros beneficios, mejora mi estado de ánimo, mejora mi capacidad de metabolizar la grasa y los hidratos de carbono, mejora mi colesterol, mejora mi capacidad de memoria, mejora mi enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, un poco en esa base. Ya, habiéndome ubicado, ¿vale? En lo que os quiero decir, empiezo con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿más proteína igual más músculo? No. Es decir, para crear masa muscular se necesitan dos cosas fundamentales. Uno, tener un estímulo, es decir, dar al músculo una razón para que se reconstruya más fuerte del que tienes ahora, y eso solo se puede hacer con ejercicio físico de fuerza. Es decir, tú tienes que ejercer una fuerza tal a través del ejercicio de fuerza. Me da igual que sea empezando con tu peso corporal, con bandas, con mancuernas, o ya personas más avanzadas, en máquinas, con barras, con mancuernas más pesadas. Tú tienes que, a través de ese ejercicio de fuerza, decir al músculo, Isabel está teniendo una carga muscular tal que yo, como cuerpo, tengo que responder y crear un músculo mucho más fuerte y mucho más resiliente. Eso es lo primero. Me da igual si tú tomas muchísimas proteínas, como no, de alguna manera, no des al músculo una razón para activar la maquinaria de síntesis
de músculo no se va a activar, porque las proteínas, además del músculo, se necesitan para la piel, para todas las células del cuerpo, para el cerebro, etc. Entonces, para que tú esa proteína que te tomes, además de ir a la producción de colágeno, además de ir a la producción de células, vaya a la producción de masa muscular, tienes que hacer ejercicio físico de fuerza. Una vez sabido esto, lo siguiente es, vale, yo le doy al cuerpo una razón para que active la fábrica, active la maquinaria. Ahora bien, tengo que meter los compuestos para que salga la proteína, porque tú activas la máquina, pero como no le empieces a dar las herramientas para que construya el juguete, no va a producir nada. Entonces, esas herramientas para que tú le metes el plástico no sé qué y te sale el juguete son fundamentalmente las proteínas y en menor medida los hidratos de carbono. Entonces, ¿cuánta proteína se necesita en la población general? Es decir, no vamos a hablar de, os lo contaré, pero en general, para optimizar la masa muscular, lo que dicen la mayor parte de estudios es que en torno a 1,2, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso total, ¿vale? Corporal, es lo ideal. 1,2, 1,6 gramos, es decir, si tú, ese colchón es entre 60 y 100 gramos de proteína, eso no es lo mismo 60 gramos de pollo, es decir, en 100 gramos de pollo, y digo pollo porque es lo más fácil que más resultado, ¿vale? En 100 gramos de pollo pueden haber 18 gramos de proteínas, pero tú necesitas 60 o 100. Entonces, que tú necesites 60 o 100 gramos de proteínas no es lo mismo que necesites solo 60 gramos de pollo, es decir, tú necesitarás probablemente en todas las comidas una porción de proteínas. Entonces, la cantidad de proteínas que se necesita depende de lo que tú peses y suele ser en torno a 1,2, 1,6 gramos de proteína por masa muscular. Gente que diga, es que quiero maximizar al máximo porque yo compito en X competición, parece que puede haber evidencia que hasta 2 gramos de proteína por peso corporal se traslada a una mayor masa muscular. Pero ya, esto es lo que yo siempre os digo, hay un momento en el que compensa, es decir, cuanta más proteína tienes, más masa muscular, pero hay un momento que esa pendiente ya empieza a decaer. A partir de 1,6 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Hasta 2 gramos por kilo de peso, sí que es verdad que aumenta la capacidad de síntesis de proteínas, pero ya no aumenta tanto como si pasas, por ejemplo, de 0,8 a 1,3 gramos, ¿vale? Es decir, aumenta, pero ya la cantidad que obtienes en respuesta a esa cantidad de masa de proteína no compensa tanto. Y sobre todo a mí me da miedo cuando la gente toma tanta cantidad de proteína, es decir, cuando en vez de tomar entre 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso, cuando pasa ya a 2 gramos, 2,5, mi mayor problema es que, primero, empiezas a tener digestiones donde te tiras bastantes pedos porque se acumula mucho amoníaco. Y después que desplazas inevitablemente otros alimentos, porque si tú tienes que consumir tantísima proteína, consumes muchas calorías en forma de proteínas y dejas de consumir alimentos que son beneficiosos mucho más allá de la masa muscular, como por ejemplo la fibra. Inevitablemente dejas de tomar tantas legumbres, dejas de tomar tantas verduras, tantas frutas y ahí ya creo que empezamos a restar salud. Por tanto, en general lo que os diría es que más proteína, más músculo, sí hasta cierto punto. ¿Cuánto? Aproximadamente hasta 2 gramos por kilo de peso es el máximo que más proteína es más músculo. Ahora bien, donde más te compensa, porque a más proteína, más músculo, es entre 1,2 y 1,6. Si tú consumes eso, sí que es cierto que la mayor parte de proteína que consumas se va a ir a la síntesis de masa muscular siempre que hagas ejercicio físico de fuerza, ¿vale? Ahora bien, por encima de 2 gramos
probablemente ese exceso de proteína se vaya a oxidar, se vaya a eliminar por la orina y realmente va a ser dinero que te vas a gastar en orinar aminoácidos, ¿vale? No aminoácidos, sino más bien los metabolitos de los aminoácidos, porque hay un momento en el que tu cuerpo, una vez que lo absorbe, no puede emplearlo en la síntesis de proteínas y comienza a oxidarlo. Y en una menor parte se puede hasta acumular como grasa el exceso de proteína, porque el cuerpo dice, voy a transformarlo en grasa. Entonces, más proteína, más músculo, no siempre. La ecuación clave es más ejercicio físico de fuerza con el consumo de proteínas óptimo y el descanso óptimo, más músculo. Ejercicio físico de fuerza para dar un motivo al cuerpo para que tenga que repararse y crear una casa mucho más fuerte, unos cimientos mucho más fuertes, y luego dar la proteína, que son los ladrillos, para que pueda construir esa casa más fuerte. ¿Cuánta proteína? En la población general, sana, y que no es el 1% que compite en las Olimpiadas de culturismo. No hay Olimpiadas en culturismo, pero me da igual. ¿Me entendéis? 1,2, 1,6. Y luego, acordaos que cuando tú construyes una casa, necesitas cemento, porque tienes muchos ladrillos, pero como no lo forres con cemento, complicado, ¿vale? ¿Y el cemento qué es? Son los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque el músculo necesita en su interior tener glucógeno para que cuando tú luego lo vayas a ejercitar, utilice ese glucógeno para soportar tu entrenamiento, y ese entrenamiento es el que luego va a permitir que tu músculo diga, ostras, ha entrenado Isabel duro, tengo que producir mucho músculo para el próximo entrenamiento. ¿Entendéis un poco ese razonamiento? Yo tengo músculo, mi músculo tiene nutrientes, que es el glucógeno, que es la manera en la que se almacenan los hidratos de carbono en el músculo, ¿vale? Utilizo ese glucógeno, por lo tanto entreno más fuerte porque mi músculo tiene más alimento. Al entrenar más fuerte, mi cuerpo sensa que necesito más músculo para seguir entrenando más fuerte y permitir que Isabel tenga esa reparación muscular porque está entrenando muy fuerte. Cuanto más necesidad de reparación muscular, más crece el músculo, más puedes almacenar glucosa, menos se queda en la sangre, menos se queda en la grasa para depositarse como grasa, entonces es un círculo virtuoso. Después, siguiente pregunta. Mejores suplementos para aumentar la masa muscular sin incrementar el porcentaje de grasa. Aquí tenéis dos tipos de opciones de suplementos. Uno, el suplemento que directamente actúa permitiéndote entrenar más fuerte o tener menos agujetas o tener menos fatiga y por tanto que te puedas recuperar antes entre entrenamientos y antes durante tu entrenamiento, por lo que puedas entrenar más duro. Y si tú entrenas más duro y en vez de poder entrenar media hora puedes entrenar 40 minutos, o en vez de entrenar con 5 kilos puedes entrenar con 10, tu músculo necesitará mucha más reparación, dirá, ostras, necesito hacerme mucho más fuerte porque Isabel está entrenando con 10 kilos en vez de con 5. Ostras, pues tengo que activar la síntesis de proteínas mucho más. Tengo que crear un músculo mucho más grande. Entonces, todo aquel suplemento que te vaya a permitir entrenar más frecuentemente, más duro o con menos descansos, inevitablemente se va a traducir y de manera independiente a tocar ninguna hormona en más masa muscular. ¿Y cuáles son estos grupos de suplementos? Pues sobre todo la creatina. Y ya sabéis que tenéis un episodio completo en mi podcast sobre la creatina, con todos los mitos, con todas las funciones. Entonces os animo encarecidamente a que escuchéis ese podcast para que sepáis las funciones de la creatina y entonces entendáis por qué os estoy diciendo que el mejor suplemento, el más seguro, el apto para mujeres, hombres, embarazadas, niños que hagan deporte desde 12, 13 años, es la creatina. Porque te va a permitir
entrenar más fuerte, recuperarte antes, tener menos agujetas y activar la síntesis de masa muscular. Después, otro suplemento que parece que también ayuda a activar la síntesis de proteínas en general en todo el cuerpo y por tanto, inevitablemente, en los músculos, son los suplementos de omega 3. Los suplementos de omega 3, ¿vale? Que también tengo un podcast entero sobre el omega 3 y un vídeo en mi Instagram, concretamente los ácidos grasos EPA y DHA, porque ya sabéis que los ácidos grasos omega 3 son varios, ¿vale? El esencial y el básico a partir del que se sintetiza en el resto es el ALA, ¿vale? El ácido alfa-linolénico, con N, linolénico, no el leico, porque el leico es omega 6. Pues a partir de ese ácido graso que está en los alimentos vegetales, se sintetizan los que realmente tienen función, que son sobre todo el EPA y el DHA. Entonces tú me dirás, vale, pues genial, Isa, yo me consumo un montón de vegetal, de semillas de chía, semillas de linaza, aceite de linaza, aceite de chía y algunos frutos secos y estupendo. No funciona así. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tremendamente ineficiente en convertir ese ácido ALA que está en los alimentos de origen vegetal en los ácidos grasos omega 3 activos y con funciones a nivel de aumentar la síntesis de proteínas, que son el EPA y el DHA. En general, la conversión a EPA es de un 2-4% y al DHA de un 1 a un 2%. Por tanto, si solo dependes de alimentos de origen vegetal, deberías consumir al día en torno a unos 30-35 gramos de semillas de lino, un poquito más de semillas de chía y un poquito más de semillas de cáñamo, y ya no te quiero hablar de alimentos de tipo de frutos secos porque las calorías serían muchísimo. De ahí a que lo ideal, si quieres optimizar tu masa muscular, sea o tomarlo a través de los alimentos de origen animal, como por ejemplo las sardinas, los arenques, el salmón del Atlántico. Digo del Atlántico no porque yo sea una pedante, sino porque los salmones de piscifactoría, ¿vale? No tienen grasa, pero no tienen omega 3. ¿Por qué? Porque de hecho el salmón del Atlántico, si lo vierais, es súper tirando casi a rojo y tiene poquísimas vetas blancas de grasa. En cambio, tú vas al supermercado y los que encontramos son naranjas y con unas vetas de grasa horrorosas. Esa grasa no es omega 3, esa grasa son ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados omega 6, no tienen el omega 3. Porque el omega 3 se obtiene cuando los salmones toman a pescados más pequeños, como por ejemplo el krill, y el krill lo obtiene cuando come algas. Es decir, el origen fundamental el origen del omega 3, EPA y DHA, lo producen las algas. Las algas son comidas por el krill y luego el krill es comido por pescados como por ejemplo pues las anchoas, las sardinas, y luego esos pescados son comidos por los salmones o los salmones directamente comen el krill. Y de ahí es de donde viene el omega 3. Por tanto, si no es un salmón que ha comido algas o ha comido krill, no va a tener omega 3. Y los salmones de piscifactoría no comen krill, les dan pues lo que les den, pero no es pescado krill con omega 3. Entonces, si no es un salmón del Atlántico, si no son pescados pequeños y con el máximo objetivo, yo sabéis que yo soy pro tomar suplementos de omega 3 y yo me tomo, ¿vale? Pero entiendo que no todo el mundo quiera, pueda, desea. Entonces, si no quieres, puedes, deseas, intenta o tomar toda esa cantidad que he dicho de pues unos 35-40 gramos de semillas de chía, semillas de linaza, semillas de cáñamo al día, o asegurarte que tomas pues sardinas, anchoas, que son pescaditos pequeñitos, caballa también, o pescados más grandes si es salmón que sea salvaje del Atlántico, ¿vale? Si no, la forma más fácil, sencilla y al final te sale un poco más a cuenta es suplementos de omega 3. Tenéis en mi
insisto, en mi Instagram un vídeo donde os digo que fijaros en el omega 3. Yo, sabéis que en IVB llevo 1 año y medio para sacar omega 3. Lo tenemos ya hecho, pero hasta septiembre probablemente de 2024, cuando escuchéis esto, no va a salir. Entonces, como yo sé que igual me escucháis si queréis el omega 3, el que yo tomo hasta que he tenido el mío y por tanto recomiendo, está en mis historias destacadas de favoritos. Ahí hay 2 suplementos de omega 3 en cápsulas, uno vegano y uno no vegano y uno líquido, que son, hasta que salga el mío, para mí los mejores. Lo digo por si lo queréis mirar, ¿vale? Compraros varios botes porque así el envío sale a cuenta, si queréis, y acordaos de guardarlos especialmente en la nevera en verano, ¿vale? Sobre todo una vez que está abierto, hay que guardarlo en la nevera porque una vez que ya se abre, cada vez que abres el bote se puede oxidar más, entonces lo mejor es guardarlo en la nevera. Dicho esto, entonces, suplementos para aumentar la masa muscular, lo ideal es creatina y omega 3. Ahora bien, otra manera de incrementar la masa muscular es incrementando la testosterona. Porque si tú incrementas la testosterona es sobre todo, aunque el estrógeno es una hormona anabólica también, porque mejora la sensibilidad a la insulina, es mucho más anabólica la testosterona, ¿vale? ¿Por qué? Porque la testosterona, mucho más que el estrógeno, básicamente tiene la capacidad de reclutar a unas células que están alrededor de los músculos, de las células musculares, que se llaman células satélite, y estas células satélite básicamente son unas células pluripotenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden convertir en cualquier cosa. Entonces, cuando tú haces ejercicio, la testosterona se eleva y la testosterona es capaz de decir a esas células pluripotenciales, que se llaman células satélite, oye, diferénciate en una célula muscular y produce proteínas y crece, ¿vale? Entonces, otra manera, además de porque potencias el ejercicio físico y por tanto te permites entrar más fuerte, como es el omega 3 y la creatina, otra manera indirecta de aumentar la masa muscular es mejorar los niveles de testosterona y optimizar su señalización. No por encima de lo normal, sino mejorar lo que ya tienes. Y por tanto, para mejorar la testosterona, ya sabéis en mi vídeo de Instagram que tenéis varios suplementos. Los básicos, es decir, lo que permite que todo tu eje central de síntesis de testosterona funcione bien, que son sobre todo el zinc, el selenio y el magnesio, y luego por otra parte los que por diferentes vías actúan optimizando o bien la producción testicular de testosterona o bien optimizando todo el eje cerebral, que es hipotálamo, hipófisis, testículo, o bien evitando que la testosterona del testículo se convierta en estradiol. Y estos suplementos son la ashwagandha, el tonga tali y el silajit. Estos 3 suplementos, junto con zinc, magnesio y selenio, van a optimizar los niveles de testosterona para que una vez que tú haces ejercicio físico de fuerza tengas más testosterona. Cuanta más testosterona tienes, más señales tienen tus células satélites potenciales para activarse y diferenciarse a células musculares. Cuantas más células musculares tienes, con más que son células multinucleadas, más capacidad tienes de producir y de ganar masa muscular. Resumen, mejores suplementos para mejorar la masa muscular sin incrementar el porcentaje de grasa tenemos creatina y omega 3 porque nos permiten recuperarnos más rápido entre entrenamientos, nos permiten recuperarnos más rápido dentro de un entrenamiento, nos permiten entrenar más fuerte y permiten que la síntesis de proteínas sea más óptima. Por otra parte, suplementos que mejoran y optimizan la testosterona, permitiendo que la testosterona haga que las células satélite alrededor de los músculos se diferencien en células musculares, tenemos el selenio, el zinc, el magnesio, el tonga tali, la ashwagandha y el silajit. Siguiente pregunta.
Mejor rutina para ganar masa muscular sin ganar grasa. Esta pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque me permite recordaros de la importancia de no solo el ejercicio físico de fuerza, sino el ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque para ganar salud, para ganar longevidad, tan importante es tener masa muscular como que esa masa muscular esté bien oxigenada. Porque si tú tienes músculo pero no le llegan suficientes nutrientes al músculo, porque no tienes suficiente oxigenación, porque no le llega sangre, poco vas a hacer. O lo mismo, tú tienes mucha masa muscular, pero tu cerebro no recibe esa sangre que le permite, porque todo parte del cerebro. El cerebro envía señales a los músculos para que tú puedas moverte. Si no le llega suficiente sangre al cerebro, no se activan las neuronas implicadas en el músculo bíceps, en el tríceps, en el glúteo, etc. Y no puedes activar bien, no puedes notar esa conexión mente-músculo. Y aquí es donde entra el ejercicio físico cardiovascular. Lo ideal, en un mundo ideal, para ganar masa muscular en cuanto a rutina de ejercicio, minimizando la cantidad de grasa, sería hacer un ejercicio físico de fuerza combinado con cardiovascular. Como sé que me vais a preguntar, insisto, esto es, en general, se recomienda hacer, en general, 3 horas de ejercicio físico a la semana. Siempre que hagas más, estupendo, y que de esas 3 horas, 1 hora sea ejercicio físico de fuerza, 1 hora de cardiovascular y 1 hora de ejercicios multifuncionales. Esto quiere decir ejercicios que te impliquen coordinación, que te impliquen potencia, pueden ser desde una rutina de HIIT, desde baile, desde tenis, desde fútbol, baloncesto, pádel, patinaje, me da igual, ¿vale? Entonces no tiene por qué hacer 1 hora entera el lunes de músculo, 1 hora entera el martes de correr y 1 hora entera de pádel. Puedes hacer 20 minutos de cada, un día 1 hora, otro día 20. Lo importante es que mínimo durante una semana tú hagas en total 3 ejercicios, 3 horas de ejercicio, siendo una ejercicio físico de fuerza, otra cardiovascular y otra multifuncional. El ejercicio físico de fuerza puede ser, oye, media hora de tren superior y media hora de tren inferior, o media hora de todo el cuerpo, o media hora de lo que me apetezca. Yo, por ejemplo, porque me he tenido que adaptar conforme me ha avanzado la esclerosis múltiple y porque es lo que yo creo que a mí me gusta más, como, oye, disfruto más, me gusta más cómo luego me recupero. Me gusta entrenar todo el cuerpo, es decir, yo el mismo día combino un poco de cardio y un poco de ejercicio muscular de todo el cuerpo. Me puedes ver haciendo un ejercicio de hombro y a continuación hacer un ejercicio de pierna y luego uno de espalda. ¿Por qué? Y luego antes o después, lo que cada uno quiera. A mí me gusta hacer antes y antes un poquito de cardio. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta esa sensación de hacer una cantidad salvaje de un grupo muscular, por ejemplo el hombro, y al día siguiente no poder subrayar. A mí esta sensación de tener una fatiga que no puedo soportar, a mí no me gusta. Entonces, a mí lo que me permite disfrutar más, que es sobre todo lo que a mí me gusta el ejercicio físico, es hacer un poquito de todo. Entonces yo, cada vez que voy a entrenar, combino un poco de ejercicio físico de fuerza y cardiovascular. Voy a admitir que yo en la tercera hora de ejercicios multifuncionales la meto en un poquito de cardio y un poquito de pesas. ¿Por qué? Porque yo pues al final por cosas de mi enfermedad no tengo tanta coordinación ni me siento tan cómoda haciendo baile, patinaje, etcétera. No, o sea, no puedo. Y porque tampoco tengo tanto tiempo para jugar a fútbol y cosas así. Entonces yo esa tercera hora la meto y la distribuyo en que yo hago un poco más de 3 horas, pero la cuestión es que si no queréis hacer ejercicio multifuncional, pues no quiero bailar, no quiero no sé qué, pues dividirla en un poquito más de cardio y un poquito más de músculo, ¿vale? Lo ideal sería eso. ¿Por qué? Porque al hacer eso vas a tener masa muscular, pero luego al oxigenarte, al hacer ese ejercicio de cardiovascular, también vas a permitir optimizar el metabolismo de grasa, optimizar la oxigenación de los tejidos, potenciar el corazón, etc. Entonces,
El cardiovascular, que mucha gente esto le supone un problema, puedes elegir lo que quieras. Sí que es cierto que en general la gente asocia solo correr. Correr, si a ti te gusta, es estupendo, pero es un ejercicio bastante lesivo en tanto que no te lesiona ahora, pero sí que es cierto que corredores bastante frecuentes luego tienen muchas lesiones, y yo lo sé porque mi madre es traumatóloga y esto lo sé de primera mano, tienen luego mucha artrosis de cadera y artrosis de rodilla, ¿vale? Y luego además que la gente que corre mucho tiende a perder mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucha masa muscular, el tejido muscular es muy denso y te hace poco eficiente a la hora de correr. Y cuando tú quieres correr, generalmente a la gente le gusta hacer buenas marcas. Entonces, sí que es cierto que los corredores tienen a veces poca masa muscular. Están muy delgados, muy fríos, pero con poca masa muscular. Entonces, si a ti te gusta correr, es estupendo, pero intenta alternarlo con otro tipo de ejercicio cardiovascular, como puede ser un poco de bicicleta de spinning, un poco de caminar con pendiente, un poco de elíptica, algo que sea además de correr, ¿vale? Y entonces eso sería la mejor rutina para ganar masa muscular sin ganar grasa, combinar músculo con cardiovascular. Y para ganar longevidad, también añadir esos ejercicios multifuncionales que os he dicho. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna relación entre estrógenos y masa muscular? Sí. Y la relación entre estrógenos y masa muscular es en mujeres y en hombres. ¿Esto por qué es? Porque si bien la testosterona es una hormona anabólica, los estrógenos también son una hormona anabólica en menor medida, pero además son una hormona que nos protege frente en mujeres y en hombres frente a ganar un exceso de grasa visceral, que es la inflamatoria, es la que está en el abdomen, es la que se relaciona con un incremento del colesterol, de triglicéridos, de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque los estrógenos en mujeres y en hombres, por una parte, de manera directa, mejoran la captación de glucosa en el músculo y en el hígado, evitando que esa glucosa, que ese azúcar, se quede por la sangre circulando y oxidando células que no debería. ¿Por qué? Porque el azúcar debe estar en el interior de las células para que se use como energía. El azúcar no debe estar purulando por la sangre. ¿Por qué? Porque imaginaos, ¿qué es lo que pasa cuando cogéis una Coca-Cola normal y la tiráis al suelo? Que es pegajosa, ¿verdad? Pues imaginaos la sangre circulando llena de azúcar. Eso es pegajoso. ¿Qué es lo que hace? Que las arterias se peguen. ¡Ja! Y cuando una arteria se pega, ¿qué pasa? Aparecen los problemitas tipo ictus, infartos, etc. Entonces, los estrógenos permiten de manera natural que el azúcar, que es lo que se convierte en todos los hidratos de carbono, entre en el músculo, entre en el interior de las células, entre en el hígado, evitando que se quede purulando por la sangre. Y además, por si no fuera suficiente, los estrógenos hacen que la insulina haga mejor su efecto. Nos sensibilizan a la insulina. ¿Y esto qué quiere decir? Que hace que no se necesite un exceso de insulina para hacer el mismo efecto. Y ya sabéis que el exceso de insulina, el exceso, se asocia con aumento de grasa, aumento del azúcar, aumento de triglicéridos, aumento del colesterol, síndrome metabólico, etc. Por tanto, los estrógenos son una manera natural que tiene nuestro cuerpo de mejorar la sensibilidad a la insulina. Y cuando tú eres más sensible a la insulina, almacenas, entre otras cosas, menos grasa. ¿Y esto cómo se sabe? Pues hay un estudio muy bueno del 2013 en la revista New England Journal of Medicine que dijo, vale, tengo varios hombres, vamos a ver qué efectos sobre la grasa tendría darles testosterona a un grupo de hombres y a uno darles solo testosterona y al otro grupo de hombres darles testosterona más un inhibidor de la aromatasa. El inhibidor de la aromatasa básicamente lo que hace es impedir que la testosterona se convierta en estrógenos en los hombres, ¿vale? Pues ¿qué es lo que vieron?
que el grupo de hombres que tenían más testosterona, porque les habían dado inhibidores de la aromatasa, por lo tanto, tú tenías dos grupos. Uno que le dabas testosterona solo y por tanto permitías que parte de esa testosterona se convirtiera en estradiol, y el otro grupo que le dabas testosterona pero luego impedías que se convirtiera en estradiol porque le dabas un inhibidor de la aromatasa. Pues bien, en el grupo en el que en teoría tenían más testosterona porque impedían que esa testosterona se convirtiera en estradiol, almacenaban más grasa. En todo, o sea, tenían más porcentaje de grasa y más porcentaje de grasa visceral y subcutánea. ¿Por qué? Porque empeoraban el metabolismo de la insulina, por tanto, almacenaban más grasa. De ahí a que ¿hay una relación entre estrógenos y masa muscular? Sí, porque el estrógeno tiene capacidad anabólica al mejorar la sensibilidad a la insulina, y la insulina es una hormona anabólica, tanto para grasa como para proteínas, pero sobre todo creo que el efecto beneficioso de los estrógenos es a la hora de controlar que tú crees masa muscular, pero que no almacenes mucha grasa. Kit de la cuestión. Siguiente pregunta. ¿Con mancuernas de 1 kilo, cintas, se puede aumentar masa muscular en mujeres y hombres? Sí. ¿Por qué? Porque la clave para ganar masa muscular es la carga progresiva. Es decir, si tú nunca has hecho ejercicio físico, con que hagas ejercicio con tu peso corporal, como es algo que tú nunca has hecho, para tu cuerpo supone un reto. ¿Y qué os he dicho al principio del episodio? Que todo lo que para tu cuerpo sea un reto va a ser la razón por la que tú produces más masa muscular. Por tanto, con tu peso corporal puedes empezar a crear músculo. De hecho, hay un estudio, si no me acuerdo mal, que no sé si se hizo en el MIT, sé que es de Estados Unidos, pero no me acuerdo en qué zona, o Texas o Austin, no me acuerdo, un grupo de personas mayores que les hicieron con su propio peso corporal hacer ejercicios y ganaron masa muscular. Entonces, esto es aplicable lo mismo a mancuernas de 1 kilo y a cintas. Ahora bien, habrá un momento en el que la cinta te permita mantener la masa que has creado, pero no te permita crear más. Y ahí es donde entra el concepto de sobrecarga progresiva. Es decir, si tú sigues teniendo solo cintas y quieres seguir ganando masa muscular, pues en vez de hacer 10 repeticiones vas a tener que hacer o 15 o hacer, en vez de 3 series de 10 repeticiones, hacer 5 series de 10 repeticiones. La cuestión es progresivamente ir haciendo más, que no necesariamente es ir haciendo más por más peso, que la gente cree que es, vale, para seguir ganando masa muscular tengo que cada vez más peso. No, esto es un concepto erróneo. Es una de las múltiples posibilidades que tú tienes de hacer un entrenamiento más duro. Tú puedes hacer un entrenamiento más duro porque cargas más peso, o puedes hacer un entrenamiento más duro porque haces más repeticiones, o puedes hacer un entrenamiento más duro porque haces más series, o porque haces más series y más repeticiones, o porque entrenas más tiempo, o porque entrenas más días. Entonces, con mancuernas de 1 kilo, con cintas, ¿se puede aumentar masa muscular? Desde luego que sí. Y si solo tienes 1 kilo durante toda tu vida, pues lo que pasa es que en vez de hacer 10 repeticiones, habrá un momento que igual tienes que hacer 50. Pero puedes seguir ganando masa muscular y sobre todo puedes no perder masa muscular. Que muchas veces lo importante es que una vez que tú tienes masa muscular, la conserves. Y eso siempre que hagas ejercicio físico de fuerza y que mantengas una adecuada nutrición de proteínas y de hidratos de carbono, la vas a mantener. Siguiente pregunta. Tengo resistencia a la insulina, hago ejercicio de fuerza y aún así noto que me cuesta ganar masa muscular. ¿Qué hago? Mejorar la resistencia a la insulina. Y esto justamente os lo he dicho antes. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona anabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que crea tejidos nuevos, crea músculo y también crea grasa. Si tú tienes resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir? Que tu insulina no hace su función en el cuerpo porque tú eres resistente a ello.
Imaginaos, cuando dice una crema solar es resistente al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que te hace impermeable al agua. Que el agua, por mucho que entre, no hace nada. La crema te protege. O cuando tú te pones un chubasquero, te hace impermeable al agua. Tú no te mojas por mucho que llueva. Pues esto es lo mismo. Si tú eres resistente a la insulina, por mucho que tú tengas insulina, tus células no detectan su función. Entonces tu páncreas libera mucha más insulina porque dice, vale, si con 4 no hace su función, voy a liberar 50 y con 50 sí que hará su función. Claro, sí, porque en vez de tener a una persona empujando la puerta, tienes a 18, pues al final la puerta se va a abrir. ¿Pero a costa de qué? Como tú tienes un exceso de insulina, ese exceso de insulina predominantemente activa la síntesis de triglicéridos y se hace más grande nuestras reservas de grasa, que no lo queremos. Entonces, si tú tienes resistencia a la insulina, que eso se puede detectar o bien con los análisis o bien clínicamente, se puede detectar porque si tú eres una persona que, justamente lo mismo que dice ella, hago ejercicio físico de fuerza y me cuesta ganar masa muscular y además tengo más grasa en el abdomen, ese que hagas ejercicio te cuesta ganar masa muscular y que además tengas más grasa en el abdomen que en otras partes del cuerpo, es muy sugestivo a que tienes resistencia a la insulina. Y si no, con un análisis. Pero lo que pasa es que yo los análisis, ya sabéis, y mira que yo me encantan los análisis de sangre, pero los análisis de sangre son una foto en un momento de tu día a las 8 de la mañana, un segundo de un martes a las 8 de la mañana. Y tu cuerpo no es eso. Entonces, si bien ese análisis puede ser muy indicativo, no es todo. Es decir, si tú te hago la insulina en ayunas, te hago la glucosa en ayunas, te calculo la fórmula, que es insulina por glucosa en ayunas partido 405 y me sale que tienes un valor de resistencia a la insulina por encima de 2, ahí tienes resistencia a la insulina, pero si me sale en 1,7, no tienes resistencia a la insulina. No, perdona, igual sí, porque te la estoy midiendo en ayunas, pero ¿qué pasaría si te lo hiciera después de comer? ¿Entendéis un poco el razonamiento? Que es que el metabolismo de la insulina no se calcula solo en ayunas. Es que tú liberas un poco de insulina en ayunas, pero la mayor parte de insulina se libera después de comer. Y no solo después de comer hidratos, después de comer proteínas y grasas. Entonces, como a día de hoy, en ningún sitio se mide la insulina después de comer, solo tenemos la insulina en ayunas. Que oye, me parece muy bien si la tienes bien, pero eso me indica que tú en ayunas metabolizas bien la insulina. Pero ¿qué es lo que pasa después de comer? Por eso siempre yo también me gusta mucho más centrarme en cómo te ves tú, es decir, cómo tienes tu grasa abdominal, cómo respondes al ejercicio físico para darme cuenta de cómo metabolizas, cómo tienes tú esa sensibilidad a la insulina. Por tanto, y volviendo a la pregunta, ¿tengo resistencia a la insulina? ¿Hago ejercicio y aún así me noto que me cuesta ganar masa muscular? ¿Qué hago? Mejorar el metabolismo de la insulina. ¿Y esto cómo se hace? Siguiendo a hacer ejercicio físico, tienes que seguir haciendo eso, aumentando el consumo de fibra, que la fibra mejora la sensibilidad a la insulina, y luego hay ciertos suplementos que mejoran la sensibilidad a la insulina. ¿Qué os voy a decir yo? Que yo, en mi marca, tengo el Metabolic Max, que para mí, yo me lo tomo siempre, pero para mí es uno de los mejores suplementos que he podido hacer, porque de manera natural tiene una berberina fitosomada, que no valen todas las berberinas, tiene una berberina fitosomada, tiene la gineba silvestre, tiene el cardomariano y tiene el cromo, que de manera natural ayudan a que tu sensibilidad a la insulina sea mejor, por tanto que tú necesites liberar menos insulina para tener el mismo efecto y por tanto no necesitas tanta insulina, no tienes tanta insulina en sangre, no se activa tanto la producción de grasa y encima la que tienes funciona fenomenal. ¿Y qué significa que funcione fenomenal? Pues que con poquita insulina que liberes, tu síntesis de masa muscular va a activarse mucho mejor. Si no vivís en un país donde no tenéis acceso todavía a mis suplementos, aunque ojalá toda la gente que me escuche, si estáis en México, en Argentina y conocéis alguna manera que podamos acceder a vuestro mercado, avisadme a mi YVB Wellness Lab para llegar. Y si no, escribidme por mi Instagram y
os intentaré buscar alguna alternativa parecida a mi suplemento Metabolic Max para ayudaros, ¿vale? Que porque no podéis comprar mi suplemento no quiere decir que no quiera que os beneficiéis al máximo de mejorar el metabolismo de la insulina. Por tanto, yo estoy haciendo ejercicio, pero no veo resultados, sigue haciendo ejercicio, aumenta el consumo de fibra y potencialmente toma algún suplemento que pueda ayudarte a mejorar el metabolismo de la insulina. Y luego, por último, Isa, me he roto la rodilla y ahora estaré un mes sin moverme. Perderé masa muscular. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Perderás masa muscular? Sí, pero la vas a recuperar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo de la grasa. Cuando tú engordas mucho y luego pierdes peso, tu número de células grasas es la misma, lo que pasa es que esas células grasas se vacían. ¿Esto qué quiere decir? Que de hecho luego tú tienes más predisposición a engordar. ¿Por qué? Porque si tú antes de engordar tenías 4 células grasas y cuando has engordado has tenido 10, que luego se han hinchado, cuando tú pierdes masa muscular, cuando pierdes grasa, sigues teniendo 10 células grasas, lo que pasa es que se han vaciado. Pero tu almacén de grasa va a permanecer mucho mayor que antes de haber ganado nada de grasa, de ya que el efecto rebote sea más fácil y cada vez más frecuente conforme más ciclos de pérdida y ganancia de grasa hayas pasado en tu vida. ¿Por qué? Porque generalmente la grasa es que me estaban llamando el tío que para el móvil. Generalmente la grasa crece primero creciendo el número de células y luego hinchándose. Cada celulita grasa se hincha. Pues bien, la masa muscular es igual. Tú al principio reclutas muchas células satélite y produces mucha masa muscular que se llenan. Cuando tú no te mueves, esas células musculares se vacían, pero tú sigues teniendo la célula. Por tanto, aunque pierdas masa muscular, cuando retornes vas a recuperarlo mucho más fácilmente porque ya tienes esa célula muscular producida. Ahora bien, para minimizar la pérdida, en la medida en la que puedas mantener la cantidad de proteínas y consumir creatina y omega 3, porque ha demostrado que puede no crear masa muscular, pero permitir que la que tengas se destruya con menos velocidad. Entonces, en estados de lesión, el mantenimiento de la toma de creatina y de omega 3 parece que atenúa mucho la pérdida de masa muscular. Y luego, en cuanto puedas, lo ideal sería que siguieras haciendo ejercicio en el tren superior y en la otra pierna, porque la fuerza que ganas en una pierna se traslada a la otra. Porque hay circuitos neuronales en el cerebro que conectan un hemisferio con el otro y conectan un lado del cuerpo con el otro. De hecho, hay estudios que demuestran que gente que piensa que se contrae el bíceps aumenta la fuerza. Por tanto, ¿vas a perder masa muscular? Aceptamos que la vas a perder. Ahora bien, una vez que lo hemos aceptado, ¿cómo podemos minimizar la cantidad de masa muscular que pierdo? Manteniendo la toma de creatina, de omega 3 y el consumo de proteínas, y en cuanto puedas, intentar hacer ejercicio en el tren superior y en la otra pierna. Eso sería mi recomendación inicial. Y nada, que espero que os haya gustado este mini episodio. Bueno, mini no, yo llevo bastante hablando. Y que cualquier duda extra que haya quedado, por fin me escribáis en mi Instagram y me digáis: oye Isa, escucho tu podcast y me falta no sé qué. Y por fin, acordaos de valorar el podcast con una estrellita, compartirlo a quien creáis que haga efecto, que le puede gustar. Y así llegamos a más gente y más gente sabe más, teme menos y elige mejor. ¿Vale? Un besito muy fuerte y adiós.